¿Cómo Tardes. va? Gracias, Mar. Perdón. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Los varones más resistentes a la cámara en estos minutos. Ahí está Gustavo. Hola, ¿cómo andas? Estás muteado, ¿eh? No sé qué dijiste. Hola, no, yo estaba presente, pero estaba, porque hoy estoy en casa y estaba dándole unas indicaciones a mi hija, por eso tenía la Está cámara apagada. bien, está bien. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Bueno, no Hola, sé si hola, somos hola. los que ¿Cómo estás, estamos, Graciela? hola, ¿qué tal? O el resto, si saben Terminando algo. de hacer cosas también, perdón. Sí, sí, son tiempos complicados. Eh, Bueno, mi idea, no sé si pudieron ver, esperen que empiezo a grabar así, no me olvido. Está Ahí grabando, está, ¿eh? Está está grabando. grabando, no hay problema. No, la primera pregunta es si pudieron ver el documento que subí ayer sobre la que hace como una síntesis de las 7 dimensiones, ¿no? Que las habíamos ido transitando en distintos momentos, algunas con más profundidad, otras la idea es repasarlas hoy, y el concepto de cartografía, ¿no? Ya les había dejado algunos ejemplos de cartografías de otras cosas que no son de comunicación, como para que sepan a qué se les llama en general teóricamente cartografía, ¿no? No sé si lo pudieron ver ese documento, si lo pudieron transitar. Sí, sí, en mi caso sí. Creo que los chicos también. Sí, una lectura rápida, ¿no? Ajá. Ujú, ¿Qué les sí. resonó? ¿Qué les quedó de esa primera lectura rápida? No sé el resto. Digo, me agarro de esto, dos con lectura rápida, digo, ya está, tengo un mínimo. Yo leí de los ejemplos, estaba con el de biopolítica y el que era sobre las políticas de inclusión de TICs en educación, una cosa Ujú, así. sí, Ese lo leí hoy a la mañana. Que el primero, perdón, el de las TICs, sí lo vi la cartografía, digo, vi la cuestión lo visual. viste gráficamente, sí, Claro, vi sí. gráficamente ahí. Después este no lo llegué a terminar, pero vi que es como un recorrido en el que va agrupando, por lo menos en una primera parte, quienes hablan de biopolítica. Dice, bueno, están los alemanes por un lado, con ciertas coincidencias, los franceses, llegaste ahí nada más, creo que son dos páginas, los franceses por un No, no, lado. está Entonces ahí bien, me fui pero viendo como, bueno, siguiendo esta gráfico como que uno podría hacer el mapita, ¿no? Los franceses por aquí, tal cual. otro grupo, ¿no? En este caso coincide en nacionalidad, pero podría ser, Hay imagino. una primera idea que la resumiste muy bien, ¿no? En esto que te resonó de lo que leíste, que es, se empieza a cartografiar cuando empezamos como a dividir, clasificar, ordenar conjuntos de conceptos, de miradas, con alguna cierta lógica con los otros. Caso típico de comunicación que seguro lo habrán visto, aun quienes no vienen de comunicación, seguro en algún momento lo escucharon. Oposición entre persuasión y manipulación. No sé si se acuerdan, así como, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre persuadir y manipular? Bueno, persuadir en tanto convencer, en tanto proponer y dialogar con el receptor. Manipulación, tengo una herramienta, un andamiaje emotivo, que lo que hago es que al receptor no le quede otra más que hacer lo que yo quiero, votarme, comprar mi producto, eh, resignarse a una cuestión de, no sé, de no reclamo si es un servicio del cliente, etcétera, ¿no?
En cualquier situación comunicacional se pueden detectar estas dos pretensiones del emisor, ¿no? O estas dos intencionalidades del emisor, si bien nunca podemos llegar a una intencionalidad real, no podemos sospechar esa intencionalidad y clasificarla en términos de oposición, ¿sí? Bueno, ahí tenemos dos conjuntos y tenemos una relación entre ambos, oposición. Hay otra que puede ser, bueno, empezó así, derivó en otra cosa. Entonces la relación entre un conjunto y otro ya no es oposición, es una vino primero, la otra sofisticó aquello que dije. Y ese Sí, es Vero. el ejemplo que también colgaste en el campus de la cartografía de biopolítica. Empieza con el concepto de Foucault y después, Y después dice, bueno, las derivas de este concepto van hacia tres lugares distintos. Ahora, esa organización que perdón que voy a cerrar la puerta porque... Esa organización que en un artículo teórico uno lo puede ver como natural, justamente le parece natural porque está argumentado de tal forma que parece que es obvio, o sea, que lo único que queda es que es así o así, o sea, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque te lo está argumentando de ese modo. Ahora, lo que vamos a ver, y por eso yo les propongo aquí la cartografía, es cómo se construye eso, porque ustedes también pueden construir eso en sus tesis doctorales. Pero no es tan sencillo, digamos. Lo primero que hay que hacer es un recorrido y un inventario del campo que ustedes analizan, y luego sí trabajarlo en esta clave de qué subconjuntos y cómo los puedo agrupar. Bueno, yo te agrupo todos los qué sé yo, los principios teóricos que parten de la base de que la tecnología es buena y que por eso hay que alfabetizar, ¿no? Te las pongo todas de un lado. Y del otro lado me pongo yo, por ejemplo, haciendo mi tesis de doctorado, qué sé yo. O bien hago todo un recorrido y digo, bueno, podemos encontrar cuatro grandes líneas frente a tal tema. Yo suscribo a esta cuarta, pero lo que voy a agregar es esto y esto y esto que todavía en este conjunto no se trabajó. Aunque por ahí en el conjunto uno, 2 y 3 sí lo habían trabajado, pero en este no. Y esta es la originalidad de mi trabajo. Pero para poder hacer esa inscripción, que no pretendo por supuesto que la hagan ahora ni mucho menos, ahora para mi seminario, digo, la harán en sus tesis seguramente, el primer paso metodológico es cartografiar, es inventariar lo que hay, pero no en términos de estado del arte, como les van a pedir en metodología. Bueno, todo lo que hay, 25 textos encontré. ¿Qué orden le das a esos 25 textos? ¿Cómo dialogan entre sí? ¿Viene uno primero y uno después? Bueno, hay un orden que es obvio, que es diacrónico, ¿no? Bueno, este se escribió acá, este cita a este, el otro. Pero es un orden lineal eso. Lo que yo les propongo con la cartografía es un orden multidimensional. Por eso partimos de estas 7 dimensiones. Un orden donde ustedes hagan foco en aquella dimensión que más les interpeló. Supongamos que es la de si hace foco en el emisor, en el receptor, en el código, en el canal. Bueno, pongámosle que es esa la dimensión que más les interpeló. Bueno, pueden organizarlo a partir de allí, ¿no? Eh, si tienen más de una dimensión mejor, si tienen varios conceptos mejor, por eso también se plantea un trabajo grupal para que cada quien traiga sus autores, sus bagajes, sus recorridos y podamos pensar en conjunto qué cosa, ese armado de la cartografía. ¿Y cuál es nuestro objeto de estudio? Pues no tenemos un tema de investigación como van a tener ustedes. Bueno, las teorías de la comunicación o los estudios de la comunicación en Argentina y en América Latina, si quieren, digo,
Digo más que nada América Latina por el hecho de la compañera que no es argentina, pero podría ser en Argentina, ya, ¿no? O mi campo específico profesional. Yo vengo de la publicidad y hago un anclaje en, bueno, con qué teorías publicitarias estamos trabajando. Pero lo hago en esta clave, en decir, esto es opuesto a esto es derivado de esto, puedo encontrar 5 nodos, por eso yo les ponía en ese doc que les subí, buscar una analogía gráfica, como por ejemplo el recorrido de tren y estaciones, como por ejemplo distintos campos de aplicación pueden ser, qué sé yo, no sé, puede ser una plaza en algún momento hicieron algunos estudiantes una plaza con distintos juegos de diversión, entonces la montaña rusa era tal cosa y la calecita era tal otro concepto porque siempre gira sobre lo mismo. Bueno, nada, buscaron metáforas y armaron la cartografía con una analogía de ese estilo. Tampoco acá se va a evaluar específicamente creatividad gráfica, ¿sí? Lo que sí, una herramienta que les ayude a buscar estos vínculos. Bueno, yo siento que de cada cosa se bifurca siempre en varias. Bueno, entonces hago, no sé, un camino, algo que me simbolice este tema, ¿no? Entonces digo, bueno, una vez que llego acá, tengo estas 3 opciones. Tomo un ascensor, no sé, voy a eh, tengo una parada donde hay 5 colectivos juntos y en otro lugar de la calle hay una parada donde hay uno solo, porque acá lo evaluaron como 5 textos, conceptos teóricos y esto lo evaluó solo fulanito. Bueno, y entonces hago un recorrido por una calle de la ciudad donde hay paradas, qué sé yo, no sé. Lo que a ustedes se les ocurra como analogía, ¿no? Pero la base es esa, agrupar conceptos por alguna dimensión y relacionarlo con otro grupo de conceptos. Para eso están estos ejemplos. Decir, bueno, hay 2 grandes tendencias. Bueno, después de Foucault, que todos reconocemos como el hito fundacional, vienen todas estas derivas. Bueno, y así cualquier otra cartografía nos puede orientar distintas relaciones. ¿Se entiende el concepto o el para qué de una cartografía? ¿Por qué sería importante cartografiar la teoría? Sí, no, A mí me adelante. llamó la atención en una parte del texto del, a ver cuál es el de las tecnologías, cultura digital y diversidad, que dice, no se busca una exactitud o representación verdadera con la cartografía, sino que el cartógrafo social lo anima a la apertura al debate. Por eso los mapas no son creados para ser replicables. Entonces me quedé pensando, Totalmente. como bueno, Por es eso nuestra yo, mirada, ¿no? De claro, la es tu mirada. Lo que tiene que garantizar una buena cartografía no es la exactitud, sino la exhaustividad. O sea, vos lo que no podés es no inventar. Es como, en ese sentido, sí es como el estado del arte. Lo hablábamos justo el otro día, Noé, por un trabajo de especialización que nos había tocado ver, y yo justo le comentaba. Vos podés omitir en tu tesis tomar, qué sé yo, ibas a hablar de comunicación no verbal y no te interesa la línea de Palo Alto. Bueno, podés tomar otra decisión. Lo que no podés es ignorar que Palo Alto es la meca donde se empezó a hablar de comunicación no verbal. Entonces la tenés que, aunque sea, mencionar y decir por qué la descartás, ¿no? Esa es tu mirada, que es reconocer, mira, yo esto lo leí, no lo tomo por tal y tal motivo. En la cartografía pasa lo mismo, es tu organización, por eso yo hablo de una analogía, de que piense en una metáfora, de que piense en ¿no? un lugar, un espacio que les permita marcar esas relaciones que quieren marcar. Y es cierto que es una mirada personal, pero lo que no pueden es omitir algo de esa mirada, ¿no? Bueno, yo hablo sobre tecnología, pero como no me gusta Scolari, ni lo menciono. Y difícil.
O como no me gustó McLuhan nunca, porque yo no soy McLuhan, bueno, no, lo pongo en un lugar, lo acomodo dentro de la cartografía y desde mi postura le voy como poniendo otros vínculos y otras relaciones para que quede en el lugar donde yo quiero que quede, pero tiene que estar, ¿no? Esa sería la... Así que tu mirada así no es generalizable, es cierto, no es duplicable. Yo les puedo dar los mismos 5 autores a 3 grupos de ustedes y me hacen 3 cartografías diferentes. Aun cuando tomen los mismos autores. Imagínense cuando además, como en nuestro caso, hay libertad para tomar autores. Bueno, vieron ahí que yo decía qué componentes tiene que tener. El autor que trajiste la primera vez como tu autor favorito a analizar o tu autor para analizar acá, no sé, no necesariamente favorito, el que trajiste para los hitos de identidad, uno nuevo que no hayas visto antes, un concepto, o que hayas visto al hacer la conceptualización de algo y que te topaste con un autor o un concepto que no conocías, y eso multiplicado por los que sean en el grupo. Entonces, obviamente, va a ser única e irrepetible la cartografía, pero tiene que ser profunda, tiene que ser exhaustiva, y eso es lo que vamos a intentar trabajar, ¿no? En esta clase. Lo último, soy Dale, repreguntona. dale, dale. No, no, pero vienen La, bien esas preguntas. porque Después ¿qué es vemos lo el que resto, cómo quedó. qué tenemos que cartografiar? Porque los estudios en comunicación en Argentina y Latinoamérica es como un campo Muy amplio. Dentro muy de eso amplio. pueden elegir un recorte no demasiado pequeño. Por eso yo decía, puede ser un recorte del ámbito, puede ser, por ejemplo, Okay. esto, los estudios de la publicidad o los Ah, estudios de la comunicación sí, comunitaria o o de X, periodismo. Bueno, yo sé. o el periodismo en tu caso, Mm, podría ser. Otra opción es tomar un periodo bastante, o sea, que sea una década, ponele, que no sea un periodo de 2 años. Pero, por ejemplo, claro, pueden tomar, no sé, los estudios de la comunicación en la última década y de qué sí, heredaron. Digo la última década pensando en cosas que después les puedan servir para sus tesis, ¿no? Pues salvo que su tesis sea histórica. Está bien, siempre hay un eje sí. diacrónico, pero no me voy a quedar con cómo nació en los 70 tal cosa o en 1920 con Goebbels y no sé qué. No, voy a hablar de una discusión actual, ¿no? Sí, sí. Yo quería hacer una Eh, pregunta, no sé sí, si... claro, Jorge. No, no, respecto a la consigna, si ya estaría totalmente cerrada o es dialogable. Más que nada por esto que mencionabas recién, me parece que esto de no, es muy rico esto de compartir con otros que hayan trabajado otros autores que por ahí no trabajamos en la conceptualización, pero creo yo, por lo menos en mi caso particular, siento que por lo menos para mi tesis o para mi proyecto, para mi, digamos, trabajo, la cartografía realizada, digamos, con el grupo que trabajé la conceptualización, era como, digamos, como que los tres, perdón, las chicas y yo, coincidimos, digamos, con proyectos similares en las tesis y que por ahí, más allá por supuesto, hacer todo el En trabajo de ese sentido, contraposición, ¿no? está bien, sí, sí, en cuanto a la conformación de los grupos está bien. ¿Por qué yo decía más de un concepto? Para que no aparezca un solo concepto. Si ustedes quieren conservar el mismo grupo y fuera del concepto que hicieron, traen algunos 2 conceptos más, no hay problema. Sí, 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 sí. No. En realidad, en el grupo estamos con educación para el cambio. O sea, es como que Está los bien, tres pero proyectos ustedes, van por ese ustedes lado. hicieron eso, ustedes hicieron ese concepto Sí, 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 o ese sí. conjunto de conceptos, digamos, ¿no? Porque en el Sí, caso ese conjunto, es sí. como casi Sí, un sí, sí, sí. subcampo lo que ustedes tomaron. Si pueden, cada quien eh, encontrar un concepto específico y entonces decir, hay 3 conceptos en la cartografía, es lo que yo quiero. O sea, yo lo que quiero es que si el grupo es de 3, haya 3 conceptos. Si Perfecto, después no son perfecto. justos los 3 conceptos porque hicieron uno de cada grupo, yo puse uno de cada grupo, me pareció lo más fácil. Bueno, hubo X conceptos, te juntás de, Ujú. de 3 equipos distintos, ya tenés 3 conceptos, digamos, ¿no?
pero Sí, no, no, no no, tengo y problema en que hagan otro tipo de está grupo bien. en la medida en que traigan 3 conceptos. Perfecto. No, no, porque en la consigna me había quedado esa duda, digo, de que uno de No, los entiendo. requisitos era que no fuese del mismo grupo que habíamos realizado Claro, claro, anteriormente. pero el sentido es este que te Bien, comento, así que perfecto, si eso lo perfecto, pueden reponer, perfecto. o sea, yo no es un problema de las, no, no me quiero meter en los vínculos, digamos, sino en el requisito de la No, no, cartografía. no, y yo lo entendí porque la verdad que didácticamente, Graciela, es mucho más rico. O sea, yo la verdad que yo estoy con esta, a poner, supongamos en mi caso, digo, con mi proyecto, con Educación para el Cambio, pero me gustaría trabajar con Noelí o con otro que por ahí está trabajando otro concepto y otra, entonces es lo rico, lo entiendo pero nada, en mi caso particular, yo por los tiempos y para llegar, digamos, a hacer un trabajo medianamente factible, era esa consulta que quería hacer. Sí, sí, por eso digo, no, 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 no está escrito en piedra en ese sentido. Tengan en cuenta esta consideración, ¿no? Perdón, sigo con las Sí, preguntas. dale, dale, dale. Porque dijiste, bueno, 3 conceptos, pero si tenemos que cartografiar una década, estimo que va a haber más conceptos, o me estoy mezclando. Obviamente, lo que yo quiero, yo lo que propongo ahí en eso de los ítems es, n- tienen que estar por lo menos X cantidad de autores y X cantidad de conceptos. Ah, Aun ok. cuando suponte que vos haces una década y estás en vínculo con alguien, ¿no? En el equipo con alguien que su autor principal o el que trajo la primera clase tuvo su época de apogeo en otro momento. Y lo que no puedes hacer es decir, no, no puedes hacer para mí, para el trabajo que me entregan a mí, en tu tesis sí lo vas a poder hacer. Eh, lo que no puedes hacer es decir, ah, no, bueno, pero este no corresponde, lo dejamos afuera. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo de decir, bueno, ¿y qué se sigue viendo de fulanito, aunque tuvo su auge hace 2 décadas atrás, en esta década que yo estoy trabajando? Si tu corte es la Sí, década, ¿no? No es lo mismo que sí, los sí, chicos, lo que planteaba Jorge, yo les diría, sí, bueno, ok, comunicación para la transformación social, tómenlo como eje general de la cartografía. Y dentro de eso busquen 3 conceptos y retomen todos los autores y a lo mejor le viene algún autor que nada que ver. Bueno, ¿cómo dialogaría? ¿En qué lugar de tensión lo pones? ¿Es la tensión directa? ¿Está medio anexo? ¿Cómo haces? ¿No? Unos estudiantes hicieron, por ejemplo, como un campus universitario, era la cartografía de ellos. Entonces, en el lugar de lo que sería el Zoom o qué sé yo, estaban como todos los que no podían entrar en los otros departamentos o en los otros lugares, porque era como, bueno, los llamamos alguna vez para que hablen, ¿no? Y entonces lo que nos dirían es, y tomaron una frase de cada autor que no les cabía en todo lo demás, bueno, lo resolvieron re bien en términos de cartografía, digamos, ¿no? bien, ya sé. No sé si quedó más o menos, Noelí, Mm, lo que, sí, sí, o no. creo que sí. Veremos cuando lo entreguemos. No, no, Cuando No sé. entiendo, empecemos. Claudia, que no es un tema de los vínculos, sino más como de una cercanía, tal vez de intereses, y eso es valorable también. Yo lo que llamo es a abrirse de su micro, o sea, el problema que tiene hoy la academia en comunicación es esa cosa endogámica. Nos hablamos entre los que pensamos más o menos parecido y nos hablamos entre nosotros y nos decimos sí, pero una sutileza. Bueno, una cartografía tendría que proponer algo un poco más amplio. Si bien no la comunicación en general, un poquito más grande que lo que sería mi propia mirada. Esa es un poco la idea, ¿no? No sé si tienen Sí. ya, sí, no sé quién No, iba a no, hablar, Claudia, o no. no, yo dije bien. Ah, bueno, gracias. No sé, escucho como un par de voces nada más, me interesaría hacer como una rueda, a ver dónde están parados y paradas con la consigna, con este tema. Andrea. No, yo creo que la Ah, consigna Gustavo.
está más o menos clara. Ahora, viste, como todo trabajo, uno lo entiende hasta que te lo pones a hacer y ahí empiezan las complicaciones. Eso es lo que vamos a intentar Pero hacer hoy, ¿eh? Eso es lo que vamos a está, intentar hacer hoy. Yo lo que les voy a pedir ahora es que podamos como acomodar los equipos con el criterio que ustedes quieran y poder subdividirnos en grupo y empezar a plantar la idea de la cartografía por dónde va y ponerla en común. Cosa de que se vayan de acá, no con la idea de la consigna, sino con un poquitito de avance y planteo en el trabajo y también una intervención de mi parte para poder acompañar, ¿no? no, no, Eh, no, está genial eso. Lo que digo es que la consigna está clara, la imagen de lo cartográfico es muy clara respecto de lo que uno tiene que vincular. Así que, pero bueno, viste, cuando te pones a vincular por ahí estos conceptos eh, y estos autores, o si uno toma el campo, ahí me parece que va a empezar el problema. El problema va, la sí, dificultad sí, del las criterio. problemas. Sí, claro. Claro, que Yo una criterio. de las cosas que recomiendo en ese sentido es inventariar como todo lo que queremos poner de ingrediente, ¿no? Bueno, el planteo de tal autora, el concepto de tal otro, el otro concepto, este concepto con el que dialoga el mío, que lo vimos en la conceptualización, otros autores de tal cosa, como nuevo esto, ta. Tengo todo inventariado. Y empiezo a hacer a ver las dimensiones. Bueno, a ver, de todos estos, si tengo que hacer pragmáticos y descriptivos, todos estos. Si tengo que hacer pro sistema, no sé qué, bueno, entonces ya los voy ubicando y qué sé yo. Después, si los tengo que hacer, y ahí empiezo a ver, che, estos siempre me van para el mismo lado, ¿no? Los paso por el tamiz de 5 o 6 dimensiones y siempre fulanito y tal concepto y tal autor van para el mismo lado. O estos siempre quedan en las antípodas. Bueno, empiezo a jugar con eso, ¿no? Como que primero eh, los ubico teóricamente y ahí es donde no tiene que haber errores, ¿no? Porque si no está muy lindo el dibujito, la analogía, la metáfora que hablamos, pero si puse como pragmático uno que era descriptivo, a los efectos del trabajo va a estar mal, ¿no? Y Bien, después en la sí, sí, no sí. digo, eso eh, eh, para mí en lo personal estuvo bueno porque me vinculaste con las herramientas anteriores. Es que eso es un poco, ese es el sentido. O sea, que la cartografía termine siendo, ok, todas estas dimensiones más o menos las entendí, digamos, ¿no? Y también jueguen con cosas bien típicas de la cartografía, en ese sentido también, de lo gráfico de la cartografía, que es, una puede tener un color distinto. Entonces los ubico en un mismo lugar, pero le pongo a un concepto azul y a otro rojo. Y después en la referencia de la cartografía pongo rojo, se dedica a tal objeto de estudio. Entonces, el lugar era que era pragmático descriptivo, pero el objeto de estudio, que es una cosa transversal a eso, la pongo como la formita de un hongo o el color rojo y el color azul para que no se confunda. Entonces, después yo voy poniendo en la cartografía, mira, lo que tiene forma de arbusto es tal y lo que tiene forma de árbol es tal. Tiene que tener una cierta coherencia. Por ahí el arbusto es porque es un concepto menor y el árbol frondoso es porque es un concepto abarcativo, no lo sé. Digo, voy tirando ideas como para ver si alguna les... y luego los colores, por ahí también pueden ser, qué sé yo, no sé, tengo el color azul es discursos y el color rojo es prácticas, pero resulta que hay algo, qué sé yo, mediaciones de barbero está entre el discurso y las prácticas. Entonces lo pongo violeta, ¿por qué? Porque está entre el rojo y el azul, qué sé yo. Digo, también puedo jugar con distintas cuestiones, ¿no? Sí, Andrea.
Perdón que te dejé ahí para terminar la idea. No, sí, tengo que profundizar más en la lectura claramente, pero a ver si entendí. Porque nosotras cuando hicimos lo de los conceptos, que habíamos tomado mediatización, contrastamos con otros conceptos también, y además, cuando hicimos la búsqueda, encontramos como distintas escuelas, por llamarlo de alguna manera, que era la americana, la escandinava, la norteamericana. ¿Yo podría poner eso en mi cartografía? Totalmente, sí, sí, vos Y podrías en para, y algún punto puedo de usar la un mapa. cartografía. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿alcanza para una cartografía identificar la escuela? Y te van a No, no, faltar, o claramente sea, no. como yo soy la profe y te estoy pidiendo 7 dimensiones, la escuela te va a abarcar una dimensión, Sí, pero claro. de las otras alguna más tenés que poner. No, no Entonces, estamos de acuerdo en eso, pero digo, podría pero usar lo podés eso. arrancar, sí, sí, es parte. Y si leen los ejemplos de cartografía que yo les puse, en general parten de esos lugares. Ok. Bueno, desde la escuela tal, desde la mirada tal, desde la revisión. Cosas que se llaman igual, pero tienen un sentido distinto. No sé, estudios culturales. No es lo mismo en Birmingham que en Canclín y Barbero. Y sin embargo, ambos se llaman estudios culturales. Entonces, si yo hago una cartografía, no me alcanza con poner estudios culturales. Tendré que poner dos flechitas de tal y tal. O darle una orientación, bueno, Europa, Latinoamérica, qué sé yo. ¿No? Por ejemplo, por ponerte solo un ejemplo. Sí, sí, pero está Está bien, bueno lo de gracias. las escuelas. Te sirve, te orienta. ¿Quién más? Luciana, que te veo medio ahí carita de perdida. ¿Cómo te resuena? ¿Pudiste leerlo? No, profesora, no lo pude leer. Estaba en el archivo y estaba viendo mientras hablaba para ver cómo yo, mi trabajo de conceptualización lo hice con compañeras que no están. Estaba hablando con Alexis para ponerme de Sumarte acuerdo. al grupo y demás. Claro, Sí, no, no, me parece está bien. más con eso y después revisar qué tenemos. No tenemos en común, creo. No, Lo buenísimo. Igual para relevante. revisar y eso va a estar hoy un poco el rato este de la clase, ¿no? Para decir, ah, ok, nos ponemos de acuerdo y vamos por acá. Sí. Sofía, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo estuve leyendo la pauta, tratando de entender, me compliqué un poco ahí, entendiendo, lo conversamos un poco con los compañeros también, con Claudia y con Jorge, a ver si podíamos hacerlo, y creo que fue Jorge el que habló. Y bueno, ahora tratando de entender, tomando algunas notas de lo que nos dijiste, ¿verdad? Más o menos voy entendiendo cómo hacer, pero nosotros vamos a seguir las instrucciones según está escrito, así que nada, ahí yo creo que como dice bueno, Gustavo, pero más o vamos a menos, ponernos a hacer, claro, más o es menos, haciendo. digamos, ubicada estás. Perfecto. Ahí estoy, ahí estoy arrancando, pero sí, yo creo que una vez que nos pongamos a hacer, vamos a entenderlo mejor, o sea, al menos yo, ¿verdad? Como todos tenemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Caso, por ejemplo, no sigo, aunque parece una excusa, no soy del área propiamente de comunicación, pero me estoy en esto, así que yo solita tengo que salir, tengo que saber salir de No, esto. bueno, pero fíjate que hay una dimensión que es justamente el ámbito de aplicación, ¿no? Claro, Y hay otra dimensión que es las disciplinas de procedencia. sí, Entonces, digo, en esas dos, vos, Vero, también que viene no, digo, tienen mucho que aportar, ¿no? claro, sí, Porque bueno, yo puedo decir, ah, esto viene de un paradigma más antropológico que sociológico, pero no soy ni antropóloga ni socióloga. Entonces, digo, hay como dimensiones en las que uno es más fuerte o más débil y por eso también el grupo termina Mm. aunando enriqueciéndose, fortalezas. Sí, Jorge. claro.
No, no, agrego un poco lo que dice Sofía y creo que es muy rico. Yo por lo menos que he compartido con las chicas, para mí es muy rico, más allá de que yo sea el licenciado en comunicación y ellas sean de letras, en el caso de Claudia y Educación. Sofi de educación, los intercambios siempre son más que ricos. Así que no te sientas, Sofi, que al contrario, porque yo creo que es enriquecedor para todos. Siempre, me parece que cuando hablamos con esto que decís vos un poco, Gabriela, ¿no? De los campos de pertenencia, que en cierto modo, digamos, hay una congruencia cuando hablamos de comunicación o intentamos hacer esta cartografía o esta mirada, por lo menos, de una cartografía de la comunicación. Tal cual, es una, por eso fíjense cómo eran incluso el planteo de la materia, es hacia una posible cartografía de la comunicación. También estas 7 dimensiones son una mirada mía de las teorías de la comunicación. Tal vez tienen, para mí es exhaustiva, es abarcativa, es sólida, digo, la he trabajado muchos años, en muchos momentos, la he testeado con distintos estudiantes que me tensaron eso y me dijeron, no, profe, pero por acá, pero qué sé yo. Pero bueno, viene otro profe y le decís, ¿cómo dividirías las teorías de la comunicación? Y por ahí te toma otra línea, ¿no? Entonces, por eso digo, y la de ustedes también es la idea, es una posible cartografía. Lo importante es que tomen la mayor cantidad de ingredientes, que es a lo que aspira la materia, ¿no? Sí, Noé. Pensaba cuando dijiste lo de las 7 dimensiones, no sé si podemos empezar el camino así o es equivocado, de los conceptos o ideas o aportes que tomemos, yo me imaginé hacer como una especie de matriz. No, no, esto no es la cartografía, es como previo. Entonces, hacer una matriz en donde cada dimensión podamos calificar dónde ponemos cada uno de esos conceptos y ver las coincidencias para armar esos, ¿cómo es que se llama? Clusters, o algo así. Podría ser, Digo, claro. algo así. Y después Como, sí, vemos dentro de eso las diferencias, como decías vos, bueno, estos son todos, coinciden en estas 5 dimensiones, estos en estas otras. tal cual, qué sé yo, Ver qué yo puedo decir, surge. bueno, la comunicación institucional tiene una tendencia a estar en el plano del emisor, Sí, más que del receptor. Por más que mira al receptor, pero siempre es para que el emisor haga algo con eso. Entonces está centrada en el emisor. O en tal otra línea, aquello en el periodismo en general es más pragmático que descriptivo. Y hay pocos claro. conceptos descriptivos. No sé, Mm, puedo ir pensando esas cosas, ¿no? Me puede ir dando. Obvio que hay que darle vuelta, digamos, ¿no? Es un tipo de sí, trabajo que lo tenés que mirar una vez, pensarlo, pero con esta idea que trae Noé, que es bastante similar a lo que yo decía, bueno, lo acomodás primero así, claro, por después no, eso. primero en un cuadro, qué sé yo. También, qué sé yo, se puede hacer ¿vieron esos cubos de todos los colores que De quedan como Rubik, mezclados, pero que si el vos lo cubo Rubik. acomodás te queda una cara de cada color? Bueno, pensar 6 dimensiones de las 7 y hacer un cubo mágico de eso, digo, y ahí ya tenés la base de la cartografía, ¿no? Me sonaba eso cuando hablaba Noeli. No, a mí me son, después de 3 clases o 2, no me acuerdo, vuelvo, pues cuando analizamos framing, en realidad hacemos eso, ver qué indicadores bueno, no se hace solo en framing, se hacen muchas cosas, qué Sí, indicadores sí, claro, coinciden ¿cómo se para hacer una compone? agrupación. Porque, Exacto. porque eso es la dimensión de cualquier cosa. Esto que estoy diciendo del Claro, cubo las es dimensiones y las como la variables. dimensión de cualquier concepto. Lo Sí, que sí. yo digo ahora es que en lugar de un concepto, ese es el planteo de cartografía, sea un ámbito, una línea, un Ujú, conjunto o la comunicación toda, según hasta dónde quieran llegar, y entonces ya no son dimensiones de un concepto. Son ujú, múltiples conceptos según la dimensión que tome, ¿no? Va claro, siendo así. Por sí, eso yo en un momento en las analogías, como ejemplo, les ponía como constelaciones de un sistema, que tenés múltiples variables, ¿no?
el tamaño del planeta, la cercanía o no del Sol, cómo gira la órbita, la rapidez o no a la que gira. Digo, mirá todas las variables que tenés para pensar en cada una de ellas una característica, una dimensión, por ejemplo, ¿no? Bien. Profe, Sí, Claudia, y después Jorge, sí. ay no, ¿por qué estaba primero? Dale, dale, no, no, vos dijiste profe y después justo levantó la mano, así que dale. Hoy usted dio un ejemplo, dijo que podía ser, por ejemplo, una década, esta última década de la comunicación, supongamos, ¿no? Es bastante abarcativo. ¿Cómo uno tendría que tomar eso? ¿Un aspecto de esa década, una línea, No, si vos tomás por tiempo, tendrías que ser como los distintos aspectos. Por eso yo tomaría, más allá de la variable, por ejemplo, una década, bueno, una década en la formación de la comunicación en universidades públicas, o no, una cosa así como más acotada dentro de lo que es la década. eso Pero quería no, saber, no, un aspecto cómo se solo hace? no, porque te quedás endogámico, ahí no hay mapa, digamos, ¿no? Bien, bien, O sea, los entiendo. diálogos tienen que estar, ¿sí? También puedo hacer, qué sé yo, navecitas, ¿no? Entonces el mar es la interacción humana o la realidad social o lo que sea. Bueno, ¿qué naves van circulando? Y ahí hay lugares donde atracar el bote, hay distintos tipos de combustible, algunos llevan pasajeros y otros no, qué sé yo, digo, tengo muchas variables ahí, no importa el mundo que elijan, para, eso de que elijan un mundo es para no hacer un trabajo hiperformal, ¿no? Entonces que les pueda como ayudar a las múltiples dimensiones, ¿no? Pero no, Bien, no, no lo tenés que acotar. Sí, bien. Jorge. No, no, eran unos paréntesis respecto, te digo, el tema de la creatividad volcada en, estoy pensando en amigos o amigas diseñadoras o diseñadores. Más que nada me digo, para pensar algo esto que, como decimos como ejemplo, que la verdad que es como muy gráfico y está bueno, porque es como sintetizar. Y un paréntesis nada más quería hacer, no sé si corresponde, pero bueno, justo nosotros en mi facultad, en mi carrera, tenemos los Ateneos, bueno, todos los años, y este año fue un poco esto de hacer una cartografía, ¿no? De la teoría de la comunicación, porque nada, cambio de plan de estudios, es 2024 nuestro plan, las materias son todas cuatrimestrales, entonces teoría de la comunicación pasó a ser 2 cuatrimestres, o sea, de lo que era antes a lo que soy, y esta disputa, ¿no? Pero bueno, también el planteo masivo, porque la verdad que ha sido masivo, de los estudiantes y las estudiantes de quinto año que eligen hacer un trabajo de tesis, piensan en unos o dos autores y no tienen ni idea, o sea, en el espacio donde ubicarlos. En realidad el reclamo viene por los estudiantes, entonces fue como ese tema, che, veamos si podemos armar algo. Fue una pequeña reunión, por supuesto, y no, fue un ponernos de acuerdo mínimo, la idea es continuar esto porque surgió, por los estudiantes, y las estudiantes también, más que nada en el último año, ¿no? Porque la verdad que más allá de lo que uno pueda darles de teoría en toda la carrera, específicamente de la comunicación, cuando se enfrentan a la tesis, tienen que hacer este proceso que creo que está resultando más complejo hoy, creo por las características de nuestros estudiantes, que nosotros por ahí teníamos como una lectura mucho más intensa, qué sé yo, o por ahí, bueno, factores a discutir, ¿no? Pero nada, era un paréntesis que quería agregar porque digo, me parece que es muy necesario que hagamos cartografías porque más allá de, yo también pienso en el posicionamiento, ¿no? Porque digo, si hablamos de carrera de comunicación, la difícil comunicación que hay dentro de un claustro, estaría bueno empezar a decir, bueno, esta es nuestra cartografía como institución, o vamos hacia esto, o esto es lo que ofrece el plan de estudio, ¿no? Que no solamente una materia, porque si hablamos de una cartografía, estamos hablando de, como decís vos, desde la comunicación institucional hasta, qué sé yo, radio o, digo, la praxis o cualquier materia del cursado, ¿no?
Sí, pero por eso mismo yo en la última de las dimensiones, una de las cosas que sí le sumé como una cuestión nueva a lo que veníamos viendo, digo, no era solo la síntesis para hacer la cartografía, sino que había un material nuevo, que era este John Elster en relación a la legitimación de las prácticas sociales, ¿no? Y John Elster, una de las cosas que plantea en un libro que se llama Justicia Local, es que como y viene a cuento de esto que planteaba Jorge recién. Eh, como los bienes de una sociedad nunca son ilimitados, hay que tener un criterio que no resulte injusto para la sociedad en la distribución de esos bienes, ¿no? Por ejemplo, en un plan de estudio yo tengo una X cantidad de tiempo a los estudiantes, 4 años, 5 años, X cuatrimestres. Y también tengo una X cantidad de carga horaria, no tengo más de 5 días a la semana, qué sé yo. Cuando yo estudiaba ahí mismo en la Universidad de Lomas, teníamos 38 materias en un plan de estudio. Cursábamos de a 6 materias por cuatrimestre, pues si no, no llegabas y eran los 5 días a la semana más los sábados o, por ejemplo, había materias que se cursaban 2 veces por semana. Mi hijo que estudia computación, por ejemplo, todas sus materias son o 2 o 3 veces por semana. Cursa 2, 3 materias por cuatrimestre, no hay tantas materias en el plan de estudio, pero no, tampoco hay materias que se cursen un día 3 horas. No existe eso. Eso es un criterio de distribución de un bien. Sí, Adrián. ¿Estaba No, saludando o levantaste la mano? estaba saludando a alguien que Saludabas a pasó. alguien que pasaba. Pensé que levantaba la mano y digo, adelante. Bueno, No, no. listo. Entonces, distribuir bienes siempre tiene que tener un X criterio, ¿no? Que tiene que ser, que tiene que reconocerse justo por la sociedad. Y por tanto tiene que tener un criterio admitido por todos. Él pone el ejemplo de la donación de órganos. Y dice, bueno, ¿no? Cuando se requieren órganos para trasplantar, es un bien recontraescaso. Hay 100 personas que necesitan un órgano y con suerte te llega uno por semana, qué sé yo, con suerte. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el criterio? ¿A quién le asigno? Ok, tengo un órgano, tengo, no sé, alguien que acaba de fallecer y tengo córneas de ojos para trasplantar y tengo 100 personas esperando. ¿A quién se lo doy? ¿Cuál es el criterio que tiene en este momento el sistema? Lista de espera en Kukai, Pero por eso, ¿no? ¿por qué estoy primera en la lista de espera? Está bien, hay una lista de espera, hay 100 Claro. que Por la necesitan. gravedad y ¿Quién la está urgencia que primero? requiera, la gravedad y la La urgencia, sobre urgencia. todo los niños. La urgencia, especialmente la cercanía de la muerte, ¿no? O sea, cuanto más cerca de la muerte estás, primero te suben en la lista de espera. Entonces él plantea un caso hipotético, porque él lo que habla es de la falta de racionalidad política, va a decir él, ¿no? En estas cuestiones. Dice, ¿cómo? Y entonces dice, yo tal vez se lo doy, ¿no? Tenía la persona A primera en la lista de espera. Y no era tan compatible con el órgano que yo tenía. Supongamos que sea, no sé, un riñón, que es una médula, no sé. La verdad que no conozco tanto lo médico como para dar ejemplos que den bien, pero el concepto de él es, le doy este órgano al A, que estaba primero, al 1 en la lista de espera, que era el que se estaba por morir, no era compatible y se muere. Y cuando el que estaba 3 en la lista de espera llega arriba, ¿no? Porque ya está peor, porque como no le hicieron la transfusión, va estando peor y llega primero en la lista de espera, no aparece ningún órgano y también se muere. Entonces él dice, esa es una distribución ineficiente de los bienes escasos, porque vos hiciste la operación, le asignaste a una persona, pero como tu criterio fue un criterio erróneo, va a decir él,
que fue un criterio en base a valores y no en base a posibilidades reales de aceptación de ese órgano, no solucionaste nada con ese bien. Supongamos que le damos la razón a Elster y decimos, no, la verdad que está re mal esto. Vayamos por los más compatibles entre los primeros 10. ¿Qué pensaríamos? ¿Que a quién se lo dan? Si no está clara el orden. Y le digo, no, le doy al número 7, pues el más compatible. ¿Qué es lo primero que piensa la sociedad, la opinión pública? Jorge, si hablas, no te escuchamos, ¿eh? Te veo el gesto, pero no te escucho. Acomodo. Que hay acomodo, que hay corrupción, que alguien Sí, discrecionalmente se saltea los protocolos y se lo da a alguien que no corresponde. Y así va dando un montón de otros ejemplos, ¿no? Dice, bueno, tengo vacantes limitadas, no sé, en un colegio. ¿Cuál es mi criterio? Y en algunos casos, no sé, el Nacional Buenos Aires te doy un curso de ingreso de 1 año y entran los primeros promedios. Y eso parece justo. Aunque depende del secundario que venís, pero bueno, como te tomo finalmente lo que yo mismo te di, se supone que hay un cierto nivel de justicia, digamos. Pero hay otros que directamente tienen un criterio, los que viven más cerca de la escuela. Y hay otros que directamente para garantizar transparencia, y esta cuestión que decía Gustavo, que no haya acomodo, lo que hacen es sorteo. Cuando había, bueno, muchos de ustedes habrán vivido todavía cuando había servicio militar obligatorio. Porque el servicio militar obligatorio se definía, que eso es la otra cuestión, ¿no? Porque él habla de bienes escasos o cargas necesarias. Hacer el servicio militar era una carga. Después se vio que no era tan necesario, se sacó el servicio militar, pero era una carga. ¿Cómo distribuyo esas cargas? ¿Qué se hacía? ¿Por qué uno podía eximirse, un varón podía eximirse a los 18 años de hacer el servicio militar? Porque número estaba bajo. casado, porque era padre o número bajo de documento. Tal O si cual. tenía algún hermano mellizo gemelo, no podía estar repetido. Entonces, tengo variables condicionantes, una persona casada, no, alguien ¿qué más era? Si estabas estudiando, eso no era un problema. O No, sea, se tenías suspendía el que, último año de secundaria y te resguardaban la matrícula. pero ibas igual. Cuando terminabas tenías que hacerlo. Sí. Problema de Y salud. entonces el número bajo Por ahí. parecía una cosa de lo más transparente. Y él lo que dice lo que dice Elster eso es ineficiente desde el punto de vista social. Porque si yo tengo un joven que es, no sé, bombero, o que tiene en su ciudad y en su comunidad un saber que es imprescindible para la comunidad y justo salió número alto, estoy privando a esa comunidad pequeña de alguien con un saber indispensable, no sé, era el único que sabía, qué sé yo, electricidad en un pueblo chico, y ese no era un criterio. Entonces, él lo que dice es, en esos mecanismos de legitimación que nos parecen naturales, está el verdadero valor social vigente de una sociedad. Está el verdadero, ahí es donde se ve realmente a qué le da valor una sociedad. Porque te reconoce como... había una cosa que era por pie plano, ¿no? Había gente que no hacía el servicio militar por pie plano, ¿no? ¿Era así? Sí, no sé. ¿Vos te pasó, Jorge? Estatura, No, pie lo plano miro a Alexis y... No, porque sí, sé que sí, sabe sí. el tema. ¿Eh? No, yo no sé, pie plano, escoliosis, no sé, la verdad que fui con toda una, porque me tocó número bajo, pero ahí también hubo, como no entraron el cupo, digamos, de los que tenían que entrar, empezaron a llamar más abajo.
y ahí me llamaron. Y yo la verdad que corría mucho riesgo mi educación, o por lo menos lo que yo quería hacer. Así que nada, también fue como el pie plano, medio como que me dijeron como que no corría, pero bueno, la escoliosis era como que estaba, era un viejito de 72 años cuando me observaba el médico. Y era Y no podías cierto, medir digamos, menos de era... 1,50, por ejemplo, No, los hombres. Claro, por ejemplo, Eso ahora medir se menos. cambió, Si hoy pero a una persona le decís porque medís menos que tanto, quedás afuera de un X lugar, sos sigue una pasando. persona que te hacen un juicio por discriminación, digamos, ¿no? O sea, o por lo menos un vacío formal, ¿no? Entonces, esos valores que van cambiando a lo largo del tiempo y que también tienen que ver con algo que se llama la jerarquía de valores. Ante dos valores que son admitidos en una sociedad, bueno, ¿qué pongo primero? ¿Qué sé yo? Los lugares donde hay pena de muerte. Bueno, lo que se dice es más grave transgredir una norma social, o sea, es superior el concepto norma social que no hay que transgredir que el concepto vida, porque no tenés problema en matar a alguien que transgredió la norma social. Y eso te está hablando de una determinada jerarquía de valores de la sociedad. Ante dos valores iguales, no, por favor, nada, sabemos que estamos todos en las casas. Eh, ante una situación de conflicto, y el conflicto se da, dice él, en estas pequeñas cosas, en cómo distribuimos los bienes escasos o cómo asignamos las cargas necesarias. ¿Qué hacemos? ¿Dividimos a todos igual? ¿Vieron cuando vamos a comer a algún lado? Todos, qué sé yo, 20 amigos. Y hay gente que toma vino, come postre. Yo siempre salgo perdiendo en esas porque como en general ensalada, no como carne. Si toman cerveza, más o menos. Qué sé yo. Y después, no, pero ¿qué es lo que parece más justo? Dividimos por la cantidad que somos. Eso es un criterio para dividir cargas necesarias, ¿no? Que está validado socialmente, nadie lo pone en tensión. Y alguien podría decir, no, che, pero Hay, no es justo. hay, A alguien hay le discusión, podría, hay discusión. a veces puede Ahora haber se plantean, discusión. sí, sí, Claro, en alguna época sí. yo me acuerdo que no estábamos muy habilitados a plantear Para eso, mí es ¿viste? la que va, y eso que también salgo perdiendo, pero bueno, sí, Bueno, ahora se pero discute más. el decir la que va, o el admitirlo, o Bueno, el ni siquiera sí, ponerlo sí, en discusión, es lo que va a decir Elster. Ahí te está hablando de cuál es un criterio asentado socialmente. Bueno, dividir por partes iguales. Y ese es un criterio aceptado socialmente. Y puede haber otros, ¿no? O qué sé yo, cómo se eligen los abanderados, ¿no? Piensen en lugares estos. Es un bien escaso, digo, puede haber cuántos actos escolares hay, 8, 10 en el año. Y entonces puede haber 8 o 10 abanderados en el año nada más. No puede haber 35 que hay en el curso. Entonces, ¿cómo dividís ese lugar? Entonces, ¿qué es lo más justo? ¿Al que tiene mejor promedio? ¿Al que votan los compañeros? ¿Que sea sorteo? ¿Que lo elija una autoridad? Bueno, tengo diferentes modos. Cualquiera sea ese modo, si no parece injusto, me está hablando del valor social de una sociedad. Me está hablando de la naturalización, de lo que no se pone en cuestión, ¿no? Eso es muy interesante, por ejemplo, para ver en términos teóricos las asignaciones de época. Nos parece lógico que hoy a una persona que estudia comunicación le tengas que enseñar cómo manejar redes sociales. Nos parece lógico. ¿Por qué? no sé. Porque, Como, porque parecería necesario para la práctica comunicacional. Digamos, una tecnología
necesarias Pero, para la pero si práctica los chicos ya comunicacional. Y manejan Por porque, redes claro, sociales. pero es una pero marca no de, No, tiene desde, no que pero ver manejan redes con, no sociales los desde la chicos. teoría de la No. comunicación. Sí, son buenos Eh, usuarios, pero nada más que buenos usuarios. sí, a Pero veces no, ni siquiera. Hay gente que mira las digamos, redes sociales para enterarse de las cosas. Hay mucha gente que no mira, no lee los diarios, no mira televisión, solamente mira pero, las redes, Instagram o, bueno, alguna otra para enterarse de lo que está pasando. Es importante que pero no sé, vos lo decías, Gabriela, en función del estudiante de comunicación. Entiendo que como sujeto que está vivenciando un proceso de transición, más que nada y hasta los nativos digitales de transición entre lo analógico, pienso, y lo moderno, dentro de esa modernidad hay cambios que debieran inscribirse o autoinscribirse y por eso tienen que por ahí saberlo, porque están formando parte de ese proceso. Sí, pero y, también porque y hay algo porque, natural. Sí, a no, ver, no, pero dale. tiene que ver, digamos, con las producciones. O sea, hoy los medios son, los que trabajamos son las redes o los copy o distintas, digamos, cosas que tienen que ver con los medios. Entonces, es como que marcan, no es los medios, qué sé yo, que los tradicionales, o le llamamos tradicionales, de otra época, de los 80 qué sé yo, de los 90. Hoy está marcado, me parece, justamente por esta aparición de estos medios. Entonces, el objeto cambia. Ahí hay, digamos, al cambiar el objeto medio, ¿no? O soporte, como le queramos llamar, ¿no? Bien, ahí aparecieron, solo en lo que ustedes, si yo traduzco en clave de Elster, cuáles son los mecanismos de legitimidad que aparecen, aparece. Como que es obvio que hay que adaptar la formación de los profesionales al desafío nuevo. Si hoy estamos en la era de las redes sociales, es lógico que haya que adaptar los planes de estudio a eso que sucede. Y eso es algo que no se cuestiona. Después vemos cómo lo tamizamos. ¿Se entiende este concepto de el valor social, pero no el valor social de la humanidad y los derechos humanos y el derecho a la palabra? No hablamos de esos valores, sino el valor concreto que se pone en juego en estos mecanismos concretos. Lo segundo es esta vieja controversia de ¿para qué sirve formar profesionales en un área? ¿Para analizar lo que sucede o para producir e intervenir sobre lo que sucede? En comunicación es una marca indeleble, ¿se acuerdan en la clase pasada? Es una marca indeleble. ¿Qué hago? ¿Comunicólogos o comunicadores? ¿No? ¿Analizo o eh, la gente produce? Bueno, y según la postura que tengamos, vamos a encarnecidamente decir uno de ambos, ¿no? Y la otra es la elección de cualquier disciplina o cualquier formación, cualquier carrera, existe en la medida en que existe un objeto de estudio para eso. Si no hay algo que analizar, primero eran los medios, hoy son otras cosas, no tiene sentido social. Bueno, parte del debate que ahora está planteando este gobierno, ¿no? Bueno, ¿para qué vamos a darle al CONICET de las ciencias sociales? Lo que hace falta y lo que es útil. Entonces ahí se está poniendo el sentido del conocimiento es la utilidad. En la medida en que todo el mundo dice, tiene razón, si es inútil que no investigue, se está reconfigurando en el mecanismo que la utilidad es la base del conocimiento. No se trata de que ustedes vean cada una de las cosas, sino que piensen que siempre detrás de cualquier mecanismo de estos hay un valor. Tal vez no lo encontramos a primera mano, porque es difícil, porque hace falta como una operación. Pero lo que plantea Elster es, si vos querés analizar fenómenos sociales, pensalo en clave de mecanismos de legitimación. Eh, y él ni siquiera llega a conclusiones, ¿no? Dice, bueno, ves, por ejemplo, en este caso el mecanismo de fue tal, fue tal, fue tal. Te da 10 ejemplos en el libro sobre posibles mecanismos y dice, y hay múltiples más, anda a buscarlos. Y en realidad no importa cuál es en cada caso. De hecho, él está en Estados Unidos, es un neomarxista de Estados Unidos. Eh,
incluso ni siquiera son los mismos criterios que los nuestros, lo de las escuelas, lo del servicio militar, que es, viste, son como otros circuitos, pero no importa. Lo que importa es esa ascripción teórica que tiene de decir, bueno, anda a buscar la verdadera jerarquía de valores cuando la gente no cuestiona eso, digamos, ¿no? No cuestiona. En este momento creo, no sé si va por Sí, ahí y se sale un poco de nuestra clase, creo que se está cuestionando muchísimo cosas que todos o la mayoría creíamos que esto del conocimiento que decís vos siempre estuvo ahí tensionado. Bueno, el conocimiento como un valor ya de los 90 en realidad, ¿no? Que se hacía con la financiación educativa y así estuvo la reforma. Em, no sé, hoy leía una discusión acerca de cuánto dinero se le va a destinar en el presupuesto 2026 a los tratamientos a las personas con HIV o con VIH. sí, Y todos los comentarios diciendo, bueno, pero si vos te arriesgaste a tener relaciones sin hacete cuidarte, cargo, ¿por claro. qué yo tengo que pagarte el tratamiento? Una cosa que a mí me pareció horrorosa, pero hay como, por ahí es una minoría muy ruidosa, Sí, sí, pero pero es siento que una están, porque en asignación. medida que los ignoremos, nos van a saltar pensando que Sí, no sí, van a existen o ir que son creciendo, pocos, ¿no? digamos. Exacto. Bueno, lo de las vacunas, que ya salió información respecto a la baja de la vacunación, las cosas que creíamos como ya legitimadas y se están cuestionando, Tal cual. Y si vos dando vueltas. es muy interesante esto que traes porque en términos de Elster te contesto, ¿no? Más allá de lo Mm, que podríamos hablar del tema en sí. Elster lo que te va a decir es, se piensan como grandes verdades de un sistema cosas que no son más que mecanismos microsociales, que sirven para ujú. por eso se llama gestión local o justicia local, uno de sus libros, ¿no? Es como los mecanismos son eh, de grupos sociales, Claro, no son sí, es interesante. universales. Él lo que dice es, las ciencias sociales no son teorías universales. Mm, Las ciencias sociales hay que pensarlas como tiene otro libro que se llama Tuercas y Tornillos. Hay que pensarlas como una caja de herramientas para analizar lo inmediato y lo social. Entonces, si yo lo pienso así, digo, bueno, hay una epidemia, como fue en su momento el VIH, eh, que genera muertes, obviamente la emergencia sanitaria tiene que estar ahí. Eh, Cualquier enfermedad con riesgo de muerte tiene que eh, tener la asistencia colectiva, ¿no? Si yo empiezo a pensar en clave de culpabilidad, que no es que nunca se pensó, ¿no? Porque el VIH, la pregunta era, ¿y cómo se lo contagió? En los primeros 90, ¿no? La primera pregunta era, ¿y cómo se lo contagió? No, en una transfusión, pobre tipo. No, bueno, estaba con la heroína, el no sé qué, y bueno, mm, ¿no? O claro, sea, no es que es nuevo, pero se actualiza en función de que los mecanismos son más acotados, o en extensión de gente o en el tiempo. Si vos empezás a pensar en términos teóricos, en clave de mecanismos y no en clave de grandes teorías, entendés mejor la sociedad, te va a decir John Elster. Porque esto que a vos te preocupa, que es, bueno, si lo desconozco, me pasan por arriba, si vos lo entendés como mecanismo y aprendés a observar ese mecanismo, lo vas a entender mejor. En cambio, si vos lo pones en tensión de cómo puede ser que haya gente que no crea en los valores universales de la vida y vas a vía muerta, qué sé yo, ¿no? Hay algo que te va a faltar en la comprensión, te va a decir Elster, ¿no? Es un autor muy interesante en ese sentido, porque nos vuelve a una cosa más de la etnografía, diría yo. Él no es etnógrafo ni nada, es una relación que hago yo, ¿eh? Tal vez eh, tirada de los pelos, pero me resuena en este sentido decir, es una observación eh, bien intrínseca a ese sistema que aplica ese mecanismo. Bueno, estudia la cultura
y vas a entender por qué ese mecanismo tiene sentido para esa sociedad. Lo vas a entender. En cambio, si lo pensás en clave de los grandes valores sociales, y vas a decir, qué desastre. ¿Entendés? No sé, yo tengo una compañera que hace todos los meses colecta para los perritos de la calle. Y está detrás, y entonces todos los meses hace rifas y cosas y pide donaciones y qué sé yo para los perritos de la calle. Y la verdad que yo mucha bolilla no le doy, porque, no sé, colaboro con Médicos Sin Fronteras, con Cáritas, con este, con lo otro, llega un momento de decir, no, para los perritos no me da, ¿no? No tengo tanto por mes para... Bueno, pero entiendo su microcosmos en otra clave. Entonces, no, hagamos una para la no tracción a sangre. Bueno, deja, hay gente que es cartonera que gracias a que tiene un caballo sobrevivió ese día porque hizo X cosa y llegó a, viste, no sé, para mí es tan fuera de paradigma o insensible lo que está diciendo y para ella la gente que soy yo insensible, ¿entendés? Y cada una, y nos queremos, y es una compañía de secundario, y es bárbaro, y ella es re militante en una cosa, y yo soy re militante en otra, ¿no? De la cuestión de la pobreza y de la gente en situación de calle, y estoy como en otros cosmovisiones y en otros mecanismos, y ella está en otros mecanismos. Y convivimos, digamos. Lo que digo es, bueno, y son mecanismos en sí mismos. Y no es que hay un antagonismo, porque no es que yo, ¿entendés? Nada, veo un animalito, obviamente, digo, lo auxilio, no es que digo, ay, hay que matar a todos los animales, tengo mascotas, qué sé yo, no. Simplemente me conmueve más otra cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que piensa John Elster. Hay mecanismos de coexistencia que van marcando huellas de tiempos y de espacios. Y son las que legitiman determinadas prácticas sociales y hacen que en un determinado momento otras prácticas sociales no tengan valor. No es valioso. Que yo acceder a la universidad es una situación de prestigio social y depende, ¿no? En algún momento más, en otro menos. Depende a cuál, depende a estudiar qué, depende cómo salga, depende cuánto gane. Porque finalmente el mecanismo social nuevo es tener éxito, tener seguidores, no tener títulos. Bueno, qué sé yo. Digo, y eso es lo que se plantea Elster, ¿no? Cuestiones de momento, de grupos sociales y de mecanismos de asignación, ¿no? Bueno, ¿por qué les traigo esto de Elster? Porque las teorías no están fuera de estos mecanismos. Las teorías también surgen, florecen y circulan y tienen aceptación en función de cuánto responden a ese mecanismo coyuntural al que nos estamos preguntando. Entonces es una variable que yo tengo que imponer. Está en este caso en la dimensión 7 de las que yo les planteo, que es la de la irrupción en el campo comunicacional de un determinado concepto o de un determinado autor o autora por una impronta de época, por una necesidad de época, ¿no? De hecho, yo creo que se los ponía en uno de los videitos. Y ahí, Eh, Gabriela, sí, perdón, por ahí me sí, estuviste sí. explicando, pero acá, para mí, digo, la impronta de época condiciona la aparición de la teoría o la teoría va configurando la época. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Porque y pienso, no sé, en la década de la clase militar, tanto la ley bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Pensé como en un momento muy marcado de qué conceptos, qué perspectivas había sobre la comunicación, y digo, ¿esta perspectiva nace por ese momento o ese momento se configura porque se empezó a pensar desde esa perspectiva? Es yo medio creo que las huevo cosas, gallina, ¿no? no, está bien, es muy buena la ecuación y yo te diría, no hay una respuesta unilineal.
O sea, no hay una respuesta causa-efecto, pero sí creo que tal vez la teoría se va anticipando a algún momento, o sea, la buena teoría, la teoría reflexiva y demás, va como en esto que hablábamos alguna vez de la perspectiva, de los escenarios posibles, ¿no? Creo que alguna vez lo hablamos acá. Por ejemplo, la ley de comunicación audiovisual, primero que no es teoría, ¿no? Es algo No, que no es en la sucede época, digo yo. teóricamente, que sucede políticamente, no en términos Mm. teóricos, pero teóricamente tiene 30 años de antigüedad en el momento en que eso sucede. Entonces, esta otra teoría se iba anticipando, no, siempre fue una mirada y hay momentos políticos que habilitan que esa mirada subalterna, en las afueras, en el galpón de la casa, tenga una presencia porque ahora sirven, ¿no? Claro. En ese sentido, finalmente, si vos me preguntás por uno o por otro y tengo que tomar una postura, digamos, te diría no, es el momento el que habilita y no Hay al que avisar, revés. sí. Pero es Claro, no cierto había que tenido en siempre hay cuenta teorías que que, están en claro, la que en un momento era como lo que estaba como más por el margen tal y cual. luego Las sí se habilitó periferias, esa. bueno, Claro. tenés un caso, por ejemplo, otro caso, digamos, no es de la comunicación, pero me parece que es interesante, como por ejemplo cuando sube el Papa Francisco al Vaticano, ¿no? Toda esa línea de la iglesia latinoamericana era una línea que existía hacía 40 años. Claro. Lo que pasa es que desde la jerarquía más central nunca se le había dado un espacio. Y en algún momento, por crisis de la centralidad, dicen, ¿dónde vamos a buscar? Y vienen a buscar esto. Y esto pasa a ser central. Bueno, por eso yo creo que en el fondo, cuando algo tiene centralidad teórica, es por el momento, no es por la teoría en sí. No es que hay una teoría que es tan buena que modifica la realidad. Pero sí creo que hay teorías que siguen conviviendo, aún en esto que vos llamás los márgenes, muy bien, digamos, ¿no? En la subalternidad, en las miradas. Pero, por ejemplo, los estudios de la memoria. Antes de la Shoah no había estudios de la memoria. Y eso quiere decir que no se trabajó, por ejemplo, con pueblos originarios en términos de memoria. Sí se trabajaba, no tenía una estructura formal, ¿no? No sé, los estudios de género. Feminismo había habido un siglo antes que la institucionalización de los estudios de género, pero en algún momento se empieza a decir, no, bueno, acá hay una problemática social, las mujeres salieron en la guerra, después de la Segunda Guerra salieron, no se las pudo volver al ámbito privado, hay que hacer algo con esto, nos lo explica esta teoría, ¿entendés? Y no es que la teoría nació ahí, pero se instala, y por eso hablamos en ese video, en esa última dimensión, de la irrupción en el campo. La irrupción en el campo comunicacional. La otra vez hablábamos con Adrián de lobby, ¿no? De, bueno, algo que no es el foco de su tesis, pero tocaba su tesis el tema de, che, porque el lobby. Bueno, lobby, qué sé yo, seguro que existió cuando los ingleses vinieron a hacer el ferrocarril y el ferrocarril terminaba en Buenos Aires porque tenían que exportar. No me cabe duda que hubo seguramente procesos de negociación que hoy entrarían en lo que se conoce como lobby. Pero el concepto surge cuando eso tiene un lugar de legitimación social y la gente lo puede oír y puede decir, ah, no, esto existe. ¿Eh? Que yo, mi abuelo siempre era albañil, ¿no? Y siempre me decía cuando yo era chica, yo siempre cuando era joven les decía a mis compañeros, cuando hay poco trabajo, siempre hace las mezclas en la vereda, porque entonces hay otros vecinos que te ven y tal vez te contratan. El flaco no tenía el concepto de marketing en la cabeza, ¿no? Pero eso era, no sé, posicionamiento de marca, digo, eso era un criterio comunicacional espontáneo, intuitivo, sin concepto y demás, que efectivamente hoy se podría decir de otro modo,
¿no? Bueno, esas cosas son como las que dan respuesta. Ahora, si vos me decís, cuando irrumpe ese concepto en el campo, es porque socialmente hay un lugar que legitimó eso. Y por eso esta teoría empieza a tener o forma, o concepto, o nombre, o empieza a tener más difusión que la que tenía en los márgenes, como en el caso de la ley de medios, por ejemplo. Pero en ese caso, perdón, de la ley, ¿no? Que planteaba Noeli, se empezó a hablar, digamos, de teoría vieja o de teoría, digamos, que ya existía. Digo, lo comunitario volvió a ser, digamos, como algo visible cuando en realidad estaba, ¿no? Siempre existieron radios, yo por lo menos que me crió en el sur, digo, radios que eran muy vitales para las comunidades y demás, ¿no? Pero bueno, uno de los ejes, o sea, uno lee, o si lee la ley hoy, va a pensar que corresponde mucho a la escuela crítica latinoamericana, en cierto modo, ¿no? Digo, en el reconocimiento a la multiplicidad de voces, ¿no? Todo esto, digamos, que trae nuevamente en otro contexto político, socioeconómico y cultural, un mismo debate, no sé si un mismo debate, sino un mismo objeto de estudio, ¿no? Lo Sí, tiro como ejemplo, pero no sé si estoy sí, mal. no, sí y no, digamos. Una de las cosas que no tenemos que confundir a veces es el debate comunicacional con el debate de la teoría comunicacional, ¿no? O sea, hay un debate que es comunicacional, hay una disputa que es la disputa por el discurso público, que eso existe por lo menos desde la conformación de los estados modernos en adelante, digamos, para no irnos, pero yo diría incluso mucho antes, pero no importa, por lo menos desde la conformación de estados modernos existe. Pero eso es como una disputa que va tomando, como vos decís, bueno, es el mismo objeto de estudio, se debaten las mismas cosas y siempre actualizadas, espiraladas, no es exactamente lo mismo, pero se retoma, pero hay un tránsito. Distinto es la teoría, y en la comunicación es muy difícil, porque como la teoría es medio endeble, ¿no? Como no son grandes teorías, no es la teoría de la relatividad o la teoría, ¿no? La ley de gravedad física, no tenemos algo de eso. Eh, entonces, bueno, es como que medio me la acomodo, ¿no? Me acomodo el concepto al debate político, pero está bueno tener una mirada teórica. Sobre todo ustedes que van a hacer tesis doctorales, ¿no? Decir, bueno, yo me escindo un poco del debate coyuntural. Es muy importante, o sea, este ejercicio que yo les intenté transmitir a ustedes de lo diacrónico, ¿se acuerdan en los conceptos de anda a buscar la génesis, anda a buscar... Es un ejercicio muy importante, porque nos cambia el eje y hacemos que después cuando volvés podés mirar la coyuntura con otra herramienta teórica. Porque si vos, y ahí concluyo con Elster, te quedás, diría Elster, em, te quedás enredado en el mecanismo, él habla de los mecanismos de legitimación, vos te quedás enredado en la discusión que te plantea el mecanismo, no salís más. Tenés que ser capaz de correrte y mirar el mecanismo desde afuera. Y ahí estás teniendo una postura teórico-social, va a decir Elster. Y eso es lo que ustedes tendrían que hacer, cualquiera sea el objeto de sus tesis, que seguramente va a ser acotado, microsocial de un momento determinado, y está muy bien, pues es una tesis, no es una teoría de la comunicación. Pero verlo con ese tipo de distancia, ¿no? Bueno, eso para terminar un poco la dimensión 7, pero si les parece, volvemos al tema de la cartografía. Yo les propongo lo siguiente, nos tomamos ahora el recreíto, 10, 15 minutos, sí, volvemos y 10, poquitito más de 10 minutos, y en lo posible
intercambien si quieren, como para que cuando volvamos armemos, aunque sea una primera conformación de grupos, aunque después no sea la cartografía completa, digamos, aunque después se puedan modificar, pero una primera conformación de grupos para pensar una posible cartografía y compartirla y seguir. ¿Les parece? ¿De cuánto van a ser los grupos, Gaby? Lo ideal es de 3 personas. Uno va a quedar de 4. Sí, uno puede Mm, quedar de 4 o subdividirse en 2 de 2 como prefieran trabajar. Sí, hasta 4 no habría problema, pero si quieren subdividirse en 2 de 2, como les sea más fácil a ustedes. ok. Ok. Bueno,